días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de las series, en este caso de las series de potencias, vamos a proponer otro ejemplo donde vamos a calcular el dominio de la serie original y luego vamos a calcular la serie ya derivada, o sea, la derivada de la serie, y le vamos a encontrar también su dominio y la vamos a expresar esa derivada en forma de una serie de potencia. Eso es lo que nos piden en este video. Ya hicimos un ejemplo anterior donde hicimos ese estudio de calcular el dominio de la serie, el dominio de la serie ya derivada, y expresar esa serie original como una serie pero ya en forma de derivada. Entonces vamos a comenzar encontrando el dominio. Entonces el dominio de la serie ya vimos en el ejemplo anterior y vamos a repetirlo acá en este ejemplo, que es el intervalo de convergencia. El dominio es el intervalo de convergencia. Entonces vamos a partir de esta serie. Entonces lo que vamos nosotros es a buscar el U sub n y el U sub n más 1 y aplicamos el criterio de la razón. Entonces el U sub n es la serie original, y en este caso es el x a la n dividido n a la 2. Ese sería el U sub n. El U sub n más 1 va a ser igual a que le sumemos a n1. X a la n más 1 sobre n más 1 pero elevado al cuadrado. Ese es el U sub n más 1. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de la razón para analizar la convergencia de esa serie. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el dominio de esa serie que ustedes van a observar, que es el intervalo de convergencia. Entonces, aplicamos el límite cuando n tiende a infinito de el U sub n, en este caso más 1, sobre el U sub n en valor absoluto. Entonces ya conocemos el U sub n más 1 y el U sub n. Entonces eso va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito del U sub n más 1, que es x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado, dividido el U sub n, que es x a la n sobre n cuadrado. Todo esto en valor absoluto. Bien, ahora vamos a invertir la parte que está en el denominador. Vamos a invertir al U sub n. Pasaría a multiplicar invertido. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de el x a la n más 1, que es el U sub n más 1, dividido n más 1 al cuadrado, por esta parte pasaría a multiplicar invertido. Acá nos quedaría n cuadrado sobre el x a la n. Todo esto en valor absoluto. ¿Ya? Entonces vamos ahora a reescribirlo de esta manera. Nos queda igual a el límite cuando n tiende a infinito. Esta parte queda x a la n, lo puedo reescribir como x por n cuadrado dividido el n más 1 al cuadrado por x a la n. ¿Sí? Podemos cancelar entonces este con este, y esto nos va a quedar de la siguiente forma: límite cuando n tiende a infinito
D. Solo nos queda de esta manera. Lo podemos escribir. Vamos a escribirlo ya de esta manera. Este n cuadrado con este n más 1 lo vamos a escribir así como n sobre n más 1, todo elevado al cuadrado por el valor absoluto de x. O sea que aplicamos valor absoluto por el valor absoluto. Y vamos a trabajar este límite aparte. Bien, entonces vamos a trabajar este límite. Ahí nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de n, lo podemos dividir por el término que tenga mayor exponente. En este caso es el n tiene exponente 1, dividimos todo por n, dividido el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 sobre n. Todo esto está elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a dejar planteado, no lo vamos a tocar, vamos a calcular solo el límite. Entonces esto va a ser igual, si aplicamos límite en el numerador, nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de n sobre n 1. Entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito de 1 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Todo esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto nos da. En el límite en el numerador es una constante, nos queda 1. Acá nos queda 1, acá nos queda 1. Y este límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, eso tiende a 0. Entonces esto es al cuadrado. O sea que esto nos va a quedar 1 entre 1, 1 al cuadrado me da 1. Quiere decir que este límite nos dio 1. Al multiplicarlo por el valor absoluto de x, pues esto va a ser igual al valor absoluto de x. Y esta serie es convergente. Esta serie es convergente si el valor absoluto de x es menor que 1. Y esto es cierto si solamente si se cumple que menos 1 es menor que x y x es menor que 1. Lo que vamos a hacer entonces es analizar qué ocurre en x igual a 1 y qué ocurre en x igual a menos 1. Y lo vamos a sustituir en la serie original. Entonces, si x es igual a 1, llamemos a esta expresión, bueno, si x igual a 1 y lo sustituimos en la serie original y lo sustituimos en la serie desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n cuadrado, miremos que lo que nos queda. Si x vale 1, aquí me queda la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 a la n 1 sobre 1 sobre n cuadrado. Y esta, fíjense bien que es una serie que ahora conocemos, la serie P. Es la serie P con P igual a 2, que es mayor que 1, que ya sabemos que es
convergente. Es convergente. Es convergente. Quiere decir que en x igual a 1 hay convergencia. Por otra parte, si hacemos x igual a menos 1 y lo sustituimos en la serie desde n igual a 1, esta que está acá, hasta infinito de x a la n sobre n cuadrado, miremos qué ocurre. Nos queda la serie desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado. ¿Qué clase de serie es esta? Esta es una serie alterna. Es serie alterna que es divergente. Serie alterna que es convergente, perdón, que es convergente. Quiere decir entonces que el dominio es igual al intervalo cerrado menos 1, 1. Ese es su radio de convergencia y ese es su dominio. ¿Ya? Con esto hemos terminado de explicar la primera parte. Vamos ahora a explicar la segunda parte, esperando que esto lo hayan comprendido, que esto es lo que hizo. Solamente lo que hicimos es aplicar el criterio de la razón y hemos analizado si la serie es convergente o divergente. En este caso es convergente en todo ese intervalo cerrado. Bien, pasamos entonces a la segunda parte. Entonces en la segunda parte lo que nos preguntan es que calculemos la serie derivada y que miremos cuál es su intervalo de convergencia, su radio de convergencia, y que encontremos ya la serie en forma ya de derivada. Entonces vamos a partir nuevamente de esta expresión. Encontremos la derivada de esta expresión. Entonces llamemos a toda esta expresión f. Entonces tenemos de que f de x podemos llamarla, ¿verdad?, que es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n dividido en n cuadrado. Entonces busquemos su derivada. F' de x va a ser igual a la serie, podemos trabajarla desde n igual a 1 porque no se hace 0 hasta infinito al derivar esta serie nos va a quedar nx a la n menos 1 dividido n cuadrado. Simplificándola nos queda la serie desde n igual a 1 hasta infinito. Una n se va acá con otra de acá, solo nos queda x a la n menos 1, x a la n menos 1 dividido n. Y si le damos valores a esta serie desde n igual a 1, miremos qué es lo que vamos a obtener. Cuando n vale 1, acá nos queda x a la 0 sobre 1, que es 1. Cuando n vale 2, nos quedaría 2 menos 1, 1, x a la 1 sobre 2. O sea, nos queda más x sobre 2. Cuando n vale 3, acá nos queda x al cuadrado sobre 3. Y cuando n vale 4, nos va a quedar x a la 3 sobre 4 más el término, el u sub n, que sería este que está acá,
que es el x más, ¿verdad?, x a la n menos 1 sobre n, más el u sub n más 1, que vendría a ser el x, le vamos a sumar 1, n más 1 menos 1 me queda x a la n, y aquí me va a quedar n más 1. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces ya la serie desarrollada. Este viene a ser el u sub n, y esto viene a ser el u sub n más 1. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque vamos a aplicar el criterio de la razón. Entonces apliquemos el criterio de la razón, que calculemos el límite cuando n tiende a infinito del u sub n más 1 sobre el u sub n. Fijémonos entonces que nos va a dar. El u sub n más 1 es este, entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito. El u sub n más 1 es el x sub n dividido n más 1 dividido el u sub n, que es x a la n menos 1 sobre n. Todo esto está en valor absoluto. Vamos a invertir. Eso nos queda igual a el límite cuando n tiende a infinito, x a la n sobre n más 1 por n dividido el x a la n menos 1 en valor absoluto. ¿Ya? Entonces vamos a seguir trabajando en la parte superior. Entonces fíjense que lo que queda, vamos a partir de acá. Podemos simplificar, podemos reescribirlo de otra manera. Eso nos queda límite cuando n tiende a infinito de x a la n por n dividido n más 1, que multiplica a x a la n por x a la menos 1. ¿Está bien? Y aquí podemos cancelar este con este, y luego esta expresión queda de la siguiente manera: como el límite cuando n tiende a infinito, podemos sacar fuera del valor absoluto el n sobre el n más 1, y este x a la menos 1 pasa al numerador como valor absoluto de x. ¿Estamos claros? Y le calculamos este límite. Vamos a ver qué resultado nos da acá. Entonces vamos a calcular ese límite. Entonces calculemos el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. Eso va a ser igual, apliquemos el límite en el numerador, pero vamos a dividir toda la fracción por el término que tenga mayor exponente, en este caso es n a la 1. Entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito de n sobre n dividido n sobre n más 1 sobre n. Y esto no es más que, en el numerador me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de n sobre n, que es 1, dividido el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n es 1, más el límite cuando n tiende a infinito
de 1 sobre n. Entonces veamos qué es lo que nos va a quedar esta parte. En el numerador nos queda 1. En el denominador nos queda acá 1. Y este límite que vale 0. O sea que todo da 1. Ese 1 se va a multiplicar con este valor absoluto y aquí nos va a quedar únicamente 1 por el valor absoluto de x. Eso me da valor absoluto de x. Entonces podemos concluir que es convergente, esa serie ya derivada es convergente, la serie derivada es convergente si el valor absoluto de x menor que 1. Quiere decir que su radio de convergencia es R igual a 1. Y ese vendría a ser su dominio. Este es su dominio. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, ¿verdad? Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.